Estimadas amigas y amigos, un agrado estar con ustedes. Quiero hacer este video para comentar y reflexionar junto con ustedes sobre la situación que está sucediendo actualmente en Chile. Estas manifestaciones populares masivas no son un hecho menor, más aún por la circunstancia de que han continuado día tras día. Y esto me recuerda lo que pasó no hace muchos años en Egipto, cuando la gente ocupó la plaza Tahrir del Cairo, y estuvo día tras día en esa plaza y no se movió hasta que Hosni Mubarak cayó. No se puede en estos momentos hacer una preconización sobre lo que va a suceder, pero no cabe duda que estamos en un momento crucial en un sentido o en otro. Quiero señalar que esto que está sucediendo, los síntomas se han hablado muchísimas veces, se ha mencionado el tema de los salarios bajos, el problema de las jubilaciones, la salud pública, la delincuencia, pero las causas como que quedan en el olvido, y es precisamente a ellas a las que me quiero referir. Quiero decir que en abril de 1975 se instauró el sistema neoliberal en Chile y se ha mantenido incólume durante prácticamente 50 años, lo cual ha significado que Chile ha sido un verdadero conejillo de indias de este sistema. Cuando se implementa este sistema, lo anuncia por televisión el ministro Jorge Caguas, diciendo lo siguiente, que los trabajadores iban a tener los sueldos más altos de la historia de Chile y que los comerciantes industriales que cometieran actos reñidos con la ética iban a quebrar. Ninguna de esas dos promesas se han cumplido jamás. Al contrario, este sistema es un incentivo para la sinvergüenzura. Y en el respecto del tema de los salarios, el salario mínimo de hoy es equivalente al salario mínimo por paridad de compra que había hace 50 años atrás. Usted comprenderá que si después de 50 años el 50% de la población, como lo informó el INE este año, gana 400.000 pesos, este es un sistema que jamás, ni aunque llegue a 100 años, va a poder aumentar la capacidad adquisitiva de la fuerza laboral. Y esta situación hay que elogiarla porque la han mantenido dentro de una mentira colosal, que es la de decirle a la gente que si hay problemas se está trabajando para ello, que si hay dificultades estamos preocupados de ustedes. Y esto me recuerda lo que pasó con el régimen de la Unión Soviética, que llevaba 74 años y había liquidado ya 3 generaciones de rusos y seguía hablando del futuro y del porvenir que nunca llegaba. En realidad, el presente es hoy y no se puede mantener en el engaño a un país entero durante 50 años con promesas que son inalcanzables e incumplibles. Por ejemplo, una vez le preguntaron al señor Hernán Vigi cómo iba a ser el mecanismo para que aumentaran los sueldos en Chile. Entonces, estimadas amigas y amigos, él dijo lo siguiente: producto del crecimiento económico que nosotros tenemos, vamos a llegar a tener pleno empleo. Y en el momento que tengamos pleno empleo, un empresario que necesite ampliar su planta u otro que inicie una actividad va a tener que levantarle trabajadores a otro y por lo tanto ofrecer más de lo que están ganando, y ahí se va a producir el chorreo. Esa es quizás una de las mentiras económicas más grandes que he escuchado jamás en mi vida. Primero, porque no hay ningún país que tenga pleno empleo. Y en segundo lugar, la realidad ha demostrado que cada vez el poder adquisitivo de los sueldos y salarios decae más. El porcentaje de participación en el PIB nacional del trabajo
hoy día es insignificante en comparación al porcentaje de participación que tenía los salarios en el PIB nacional el año 1970. Y todo eso ha ido en desmedro del aumento de la participación del capital en la formación del PIB interno bruto. Entonces, tenemos por un lado dos promesas completamente falsas. Pero ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo se llegó a esta situación? Se usaron dos mecanismos. El primero fue la dictación del Código del Trabajo el año 1979, siendo ministro del Trabajo José Piñera, que eliminó la negociación por área de actividad económica o por rama de actividad, como existía antes en Chile y existe, por ejemplo, en Alemania, en que todos los trabajadores, por ejemplo, de supermercados, tienen una sola negociación colectiva con todos los empleadores y se obtienen las mismas condiciones. Eso fue eliminado por el Código del Trabajo de Piñera y radicado en la empresa. Y junto con ello, le permitieron a los empleadores contratar rompehuelgas, o sea, trabajadores reemplazantes de los huelguistas mientras estaban en la huelga. Por lo tanto, se acabó toda fuerza de los trabajadores para presionar y obtener mejores condiciones económicas. Junto con ello, se creó una suerte de mantra que dice lo siguiente: si se aumenta el salario, aumenta la cesantía. Si esa es la ecuación, deberíamos entonces felicitarnos por la época de la esclavitud, porque en la época de la esclavitud no había cesantes, porque estaban todos obligados a trabajar y a nadie le pagaban un salario, pues. Con suerte le daban un plato de comida. Entonces, si llegamos a la conclusión de este silogismo, tendríamos que decir que en Chile debería ser eliminado el salario mínimo, ¿no es cierto? Y entonces se acabaría la cesantía y tendríamos una clase trabajadora aún más feliz. Luego de eso, este sistema acabó con la industria chilena y lo hicieron deliberadamente, declarando que Chile no era un país industrial ni lo podría ser jamás. O sea, la condición que tenía como país el año 1975, cuando se implementó el sistema neoliberal, era inconmovible. Por lo tanto, el año 2075 tampoco lo podría hacer, porque como ellos dijeron que no lo sería jamás, era algo infinito. Y entonces bajaron los aranceles a cero y acabaron con la industria automovilística nacional que había creado don Jorge Alessandri en 1960, en la cual Chile ya estaba fabricando el 40% de las piezas de los automóviles y iba camino a fabricar un vehículo en un 100%. Bajaron los aranceles a cero, todas las plantas fabricantes y armadoras de vehículos en Chile quebraron la industria textil, quebró la industria metalmecánica, en fin, y Chile quedó reducido a la condición de exportador de productos del mar y de la tierra, igual que el primer estado del mundo, el estado sumerio, que estuvo entre el río Tigres y el Éufrates, en lo que es actualmente Irak, que también vivía exclusivamente de lo que daba el mar y daba la tierra. Este modelo se agotó hace muchos años, porque si usted busca en la literatura económica, hay unos libros impresionantes del señor, por ejemplo, José de Gregorio, de las grandes cifras que tuvo Chile entre el año 1986 y 1997, que daba un promedio de 7% anual. Fíjese que esa cifra, desde la crisis asiática del 98, se acabó. Y han pasado 20 años desde entonces y siguen repitiendo el mantra del 7% que tuvieron, cosa que quedó totalmente ya en el olvido, y actualmente Chile, con suerte, crece a un 2%. Seguimos viendo, por lo tanto, en la realidad que este sistema, que destruye la sociedad, que convierte las relaciones humanas solamente en relaciones comerciales, que hace que las personas vivan en una suerte de aislamiento y se vinculen con otras solamente en el acto de comprar y de vender en los malls, por ejemplo, y después vuelven a su vida privada,
Este modelo ha infiltrado todas las características de la sociedad chilena y ha producido una no sociedad. Aquí se ha construido una economía y se ha destruido la sociedad. La sociedad es la asociación voluntaria de todos los que habitan un país en un momento determinado y concurren con su aporte, con sus interrelaciones, con sus relaciones de amistad o familiares, a formar un país donde haya armonía, donde haya paz, donde haya convivencia. Nada de lo cual existe hoy por hoy. Y en ese sentido, no podemos decir que el señor Piñera fue el responsable de todo esto que pasó. Porque sucede que, citando a Carlos Marx en este libro titulado Salario, Precio y Ganancia, este señor, que escribió en el siglo XIX, se refiere a cuál es el salario mínimo que le puede pagar el empleador al trabajador. Y él dice lo siguiente. Dice, el valor del trabajo está formado por dos elementos, uno de los cuales es puramente físico. Su límite mínimo está determinado por el elemento físico, es decir, que para poder mantenerse y reproducirse, para poder perpetuar su existencia física, la clase obrera tiene que obtener los artículos de primera necesidad absolutamente indispensables para vivir y multiplicarse. El valor de estos medios de sustento indispensable constituye, pues, el límite mínimo del valor del trabajo. Este acerto de Carlos Marx fue superado por los neoliberales chilenos que desde un comienzo crearon un mercado laboral precarizado, subcontratado, tercerizado, sin representación sindical, que llevó a que los salarios, como es el salario mínimo de hoy, sea incapaz de nutrir a una persona y menos a una familia. Por lo tanto, en Chile no se paga de acuerdo a los límites físicos de la subsistencia del trabajador y la reproducción de él a través de su familia. Se paga una cifra que lo va destruyendo desde el punto de vista nutricio, desde el punto de vista de las defensas del organismo, desde el punto de vista del sistema nervioso, desde el punto de vista de los sueños, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de las esperanzas. Ese es el resultado de esta tuerca que la han ido apretando, con una cantidad o una cuantía de sueldos miserables y una alza continua de precios que van hacia los mismos bolsillos de los empleadores y de los trabajadores. Porque este sistema funciona sobre un solo gozne. Ese gozne es abajo el trabajador, que con su fuerza de trabajo hace que el país produzca. Y arriba el mismo trabajador se convierte en consumidor y por lo tanto es el que aumenta las ventas y el consumo. Este esclavo, este verdadero esclavo de las galeras romanas, no tiene derecho a rebelión, no tiene derecho a reclamo y debe esperar tranquilamente los 40 años de su vida laboral para concluirla más pobre que cuando la inició y después quedarse sin salud en los hospitales y con una pensión irrisoria. Y sin embargo, han logrado vender este modelo económico como algo maravilloso. Bueno, todo eso fue lo que ha reventado hoy mediante esta verdadera explosión social que no sabemos hacia dónde va a derivar, pero que tiene causas profundas y muy antiguas. Quiero agregar, estimadas amigas y amigos, que el origen de lo que está sucediendo ahora no es de Piñera. Esto viene continuado, siendo ejecutado en forma continuada por Elwin, Ruiz Tagle, Lagos, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera. Ese es el orden de los factores. Y quien confesó esta artimaña, este engaño,
fue nada menos que el arquitecto de la transición pacífica a la democracia, Edgardo Benninger, que en un libro de 1997 titulado Democracia en Chile, Lecciones para la Gobernabilidad, editorial Andrés Bello, lo dijo crudamente en la página 369. Dice: se produjo una convergencia entre nosotros, o sea, la gente de Elwin, la gente de la Concertación, con el pensamiento económico de la derecha, o sea, con los neoliberales. Comillas, que políticamente la Concertación no estaba en condiciones de reconocer. Cierre de comillas. Es decir, esta gente mantuvo a sus votantes engañados durante estos 30 años, desde el año 90 hasta la fecha, con que ellos estaban en contra del sistema neoliberal, mientras este individuo lo reconocía maquiavélicamente, que ellos habían adherido al sistema económico neoliberal, pero que públicamente no lo podían reconocer porque ellos tenían que seguir posando como gente de izquierda o gente del pueblo en circunstancias que ya no lo eran. Entonces, tenemos historia. Por ejemplo, el señor Elwin, que decía acá en Chile el mercado es cruel. Después, cuando viajaba al extranjero y los yanquis lo adulaban, y ojo, hay que tener mucho cuidado cuando los yanquis adulan a alguien, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Es preferible que los yanquis lo critiquen a uno. Cuando los yanquis lo adulaban, él sacaba pecho y se ponía a frotar las manos y ponía esa sonrisa abacial que tenía como de un monje loco de la Inquisición, ¿no es cierto? Y entonces él quedaba feliz cuando le decían: oiga, pero qué país más avanzado tiene usted, qué economía más progresista. Y acá decía lo contrario. Entonces este cinismo es lo que ha explotado hoy. Esta actitud doble, este engaño de la población, esta traición permanente a los sueños de los chilenos, a las esperanzas, a las ilusiones, a todo lo bueno que puede tener la vida en sociedad, fue simplemente arrasado por esta casta política que tenemos desde el año 1990 en el Congreso y en la moneda, que se instaló sobre la ciudadanía, no la representa, no la defiende, no la toma en cuenta y además está montada sobre el Estado y financiada además con los recursos de todos nosotros. Ese es el sistema democrático y ese es el sistema económico que tenemos hoy en Chile. Quiero agregar que entre enero y junio del año 2018, escúchese, murieron 9.724 pacientes que estaban en lista de espera en los hospitales. Las pensiones, ese tema ya lo conocemos. La desindustrialización ya lo mencioné. Ahora voy a hablar del salario mínimo. Fíjense que si usted considera las cifras macroeconómicas del sistema neoliberal chileno, parecen fantásticas. Por ejemplo, el PIB per cápita de Chile hoy es de $27.000 anuales. Y como la población es 18 millones, si consideramos un valor del dólar de 700 pesos, implica que el ingreso per cápita mensual de cada habitante de este país, incluido un bebé recién nacido, ganaría 1.575.000 pesos mensuales si hubiera una repartición total del PIB por el número de habitantes. Por lo tanto, el salario mínimo de 301.000 pesos que percibe más de 1 millón de trabajadores corresponde solo al 19,1% del PIB per cápita. ¿Dónde va a parar el resto? ¿Dónde va a parar el otro 80%? ¿81%? Esto a nivel internacional se llama mini salario mínimo porque el salario mínimo remuneracional es inferior al 30% del PIB per cápita, en este caso el 19,1%. Luego está el discurso de la clase media, que han pasado millones de la pobreza a la clase media. ¿Sabe usted cómo miden la clase media, estimada amiga y estimado amigo, para llegar a esa conclusión? Fíjese que si una familia de 4 personas, que es la familia estándar,
percibe como familia 503.000 pesos, ellos, entre comillas, lo sacan de la pobreza y lo ponen en la clase media. Con esa fórmula han sacado a millones de la pobreza y los han metido en la clase media, que es la pobreza absoluta para cualquier familia, el ganar 503.000 pesos mensuales para un total de 4 personas. Luego de eso, tenemos que cuando se discute en el Congreso el reajuste del salario mínimo, hay una discusión, pero bizantina. Es algo terrible si se va a alzar el salario mínimo y después aplican un reajuste que constituye una verdadera propina. Chile es el único país occidental que no tiene un seguro de cesantía con cargo del Estado. Porque ese seguro de cesantía que existe es una plata que el propio trabajador paga, se la ahorran en una cuenta y se la entregan después que ha sido despedido por necesidades de la empresa. Las horas extraordinarias, aquí se las roban a todos los trabajadores. A ningún trabajador le pagan las horas extraordinarias y no existe inspección del trabajo ni inspección del trabajo. La subcontratación es la norma. Yo conozco gente que ha trabajado toda la vida subcontratada. Y la subcontratación es más de lo mismo, porque si es un banco, por ejemplo, los dueños del banco crean una empresa subcontratista y ellos mismos son dueños de la empresa subcontratista, entonces le pagan al trabajador, por ejemplo, 600.000 pesos y a la empresa por arrendarle al trabajador 1.000.000 de pesos. Y entonces hacen ese negocio rebajando desde el punto de vista de los impuestos el 1.000.000 de pesos, pero en el fondo ellos tienen un egreso de solamente 600.000 pesos. Las encuestas de cesantía son increíbles. Si usted trabaja 1 hora a la semana, usted aparece empleado. Y jamás desagregan las cifras, porque cuando dicen que un 7 y tanto %, están todos metidos. Así que usted nunca puede saber cuántos de esos trabajan en horario completo o cuántos han trabajado 1 hora o 2 horas a la semana. Luego se municipalizó la salud y la educación, que es un horror hasta el día de hoy, y eso no se toca. Fíjese que anteriormente existía un organismo que se llamaba Dirección de Industria y Comercio de INCO, que entraba a los supermercados y los inspectores llevaban una pesa pequeña de 1 kilo y la ponían sobre la balanza y verificaban que no estuvieran adulteradas. Cuando fue eliminado este organismo, en el año 1982, nunca más se ha certificado la veracidad de cada balanza que hay en Chile. Después tenemos la concentración de mercado en Chile. En Chile no hay ley de la oferta y la demanda. Aquí solamente hay concentración y monopolio. Está todo controlado. Todos los mercados están bajo grupos económicos que controlan absolutamente el sector y por lo tanto no es necesario ni siquiera que se pongan de acuerdo, como pasó con las colusiones, porque en los hechos no hay competencia. No es casualidad, por ejemplo, que después que descubrieron las colusiones de la farmacia y después que se hizo todo el escándalo que terminó con las clases de ética, los precios de los medicamentos que estaban en colusión tampoco bajaron. Entonces, aquí, digamos, este sistema funciona sobre el engaño, sobre la falsedad y sobre la reiteración de una mentira. La mentira es que usted siga esperando, porque están trabajando para usted, que las esperanzas todavía no deben perderse, que no importa que hayan pasado 50 años, porque pueden pasar 50 años más, pero usted tiene todavía que seguir esperando. Estimadas amigas y amigos, eso quería plantearles y nos vemos en la próxima ocasión. Estimadas amigas y amigos, voy a hacer un pequeño resumen de la exposición que acabo de presentarles. Quiero decirles que la crisis ha explotado en las manos de Piñera y en la cara de él, porque él realmente generó un malestar que solamente una persona absolutamente autista emocionalmente puede generar ese tipo de malestar en la población. Junto con ello, con su carácter poco empático, por decirlo suavemente, él
traicionó deliberadamente a todos sus votantes, porque no puede haber una cosa más dolorosa para la gente de derecha que alguien debilite o ataque la identidad histórica cultural de Chile, como lo hizo este señor, permitiendo o amparando la llegada de 1.500.000 extranjeros y sin expatriar a ninguno. Y además, durante su gobierno supuestamente de derecha, se aprobó la unión civil homosexual, la adopción de niños por parejas homosexuales y el cambio de sexo para niños de 14 a 18 años. En consecuencia, él creyó que ganando la elección con los votos de la gente de derecha, él podía a su vez conseguir la aprobación de la gente de izquierda adoptando su agenda política, que es la agenda del marxismo cultural. En estos momentos es un cadáver político, pues no cuenta con el apoyo absolutamente de nadie. Las pocas personas que aún defienden su permanencia en la moneda es simplemente por un tema institucional y de seguridad del orden público, pero no por afinidad política o por simpatía personal. Por lo tanto, todo lo que desarrollé en mi exposición necesitó la obra maestra de un inepto político, de un traidor político, para llevar a cabo finalmente a la liquidación de este sistema. Porque después de lo que ha pasado hasta el día de hoy, este hombre nunca más va a poder levantar cabeza en las encuestas, nunca más va a tener apoyo e incluso le va a costar mucho permanecer en el cargo, dado que las propias fuerzas de la derecha se van a percatar a corto plazo que en la rodada de Piñera o con la rodada de Piñera caen todos. Aquí no hay ninguno que se salve. Pero lo más dramático, para los que estamos en una posición neutral, es que cuando el péndulo cae desde el lado derecho, no llega hasta el centro, sino que se va por la ley de la gravedad hacia el otro extremo. Y ese otro extremo, que es el del marxismo cultural, el del anarconihilismo, es algo que puede definitivamente acabar con todo lo que hemos conocido de Chile como país patriota, país defensor de la tradición, país con una historia gloriosa, para que nuestros héroes patrios terminen siendo reemplazados por estos íconos que tiene el globalismo, las Naciones Unidas y el nuevo orden mundial, que son los invertidos sexuales, el movimiento LGTB, las feministas de la tercera ola, los indígenas y los inmigrantes. Ese es el peligro que corre Chile hoy, y yo no me atrevo a hacer un pronóstico porque sería demasiado audaz de mi parte, porque las cosas aún están en desarrollo, pero a esa situación nos ha llevado, por un lado, los 50 años del neoliberalismo y la incompetencia, la negligencia, la cobardía moral y la traición de este señor que tenemos en la moneda. Estimadas amigas y amigos, gusto de haber estado con